Buenas, soy Vanessa Mangles y hablaré del neoliberalismo. Puede definir como el neoliberalismo como un conjunto de ideas políticas y económicas capitalistas que defienden la no participación del Estado en la economía, dejando fuera cualquier injerencia gubernamental, fomentando a la producción privada con capital único sin subsidio del gobierno. Según esta definición del neoliberalismo, puede haber libertad de comercio, ya que este garantiza el crecimiento económico del desarrollo social de un país. Surgió en el año 1970 a través de la Escuela Monetaria de Milton Friedman, como una solución a la crisis que afectó la economía mundial en 1973, a causa del aumento del petróleo. El neoliberalismo. Primero, propiedad privada. El neoliberalismo defiende la propiedad privada sin límites. Esto conlleva necesariamente a la concentración de riqueza en una pequeña minoría privilegiada que actúa a nivel planetario. Segundo, libertad. La libertad como valor absoluto, pero en las manos de la minoría. Libertad de los mercados de capitales, para decir el sentido de la opinión pública, para comprar, vender, competir sin trabas burocráticas ni fronteras, para adquirir los máximos beneficios e invertirlos donde plazca. Tercero, predominio del mercado. Se defiende la no intervención del Estado en la economía, desmontando el estado del bienestar y las políticas de protección social. Se quiere evitar que el Estado fije los precios y de subsidios. Esto se debe estar regulado por las propias leyes del mercado. Sin embargo, si se requiere al Estado con salvavidas de los capitalistas que mediante mecanismos como la deuda pública que se forran. 4. Orden. Se exige a los gobiernos mantener una situación que no entorpezca los negocios ni la vida económica. Se considera alternadores del orden público y subversivos a todos aquellos que exijan cosas que estén en contra de los que más tienen. El orden exige un fortalecimiento del Estado, más policías, ejércitos eficaces, profesores, control de medios, limitación de derechos, endurecimiento de las leyes, entre otros. Características del neoliberalismo. Prioridad del mercado mundial sobre el mercado interno, ya que se basa en el libre comercio. El neoliberalismo da prioridad al mercado internacional sobre el mercado interno. Esto implica, entre otras cosas, que favorece las inversiones extranjeras que sobre las nacionales. Crecimiento económico como objetivo fundamental. El neoliberalismo tiene como objetivo fundamental el crecimiento económico, interés que domina sobre cualquier otro ámbito de desenvolvimiento social. Desinterés por la igualdad social. A diferencia del liberalismo clásico, el neoliberalismo ve con desconfianza la búsqueda de igualdad social, ya que considera que estas diferencias sociales son las que dinamizan la economía. Relativización del valor de la democracia. El neoliberalismo persigue la democracia como una circunstancia histórica, pero no la concibe como un proyecto constancial de la libertad económica. Diferencias entre neoliberalismo y liberalismo. El liberal es un partido de libre mercado de las empresas privadas que actúan en él. Generalmente lleva estas ideas al plano político, en donde es entusiasta, promotor de las libertades individuales. El neoliberal, además de esto, considera el Estado como la fuente de todos los males y plantea que no tiene ningún rol en la economía. Se hace la vista gorda frente a los monopolios y oligopolios que dominan a los mercados y recortan oportunidades. Hola, mi nombre es Maxielis Schneemann. El día de hoy hablaremos sobre la historia y el origen del neoliberalismo. El neoliberalismo es una corriente de pensamiento económico, político y social que surge en el siglo XX. Concretamente, fue el economista alemán Alexander Rousseau el que en 1938 acuñó el concepto neoliberalismo. En aquel entonces, haciendo referencia a determinados principios sobre los que, siendo defendidos por el liberalismo, se hacía especial hincapié. Principios como el sistema de precios libre, el emprendimiento, la libertad de asociación y contractual, así como un Estado fuerte e imparcial. Así, el neoliberalismo llegó a asociarse con otras series de corrientes como el ordoliberalismo, dada su defensa a la economía social del mercado. De este modo, el liberalismo se ha ido asociando a una serie de primicias, entre las que se destaca la defensa de la libertad privada,
limitando la presencia del Estado, así como una serie de principios, el subsidiariedad del Estado, las primicias de la corriente ordoliberal, el monetarismo de la Escuela de Chicago, así como el enfoque macroeconómico keynesiano. En este sentido, desarrollando dicha corriente en contraposición de ideas liberales como el laissez-faire absoluto. Neoliberalismo en América Latina. Hablemos de Argentina. Tras una etapa en el gobierno peronista, el poder considera una formación política de extrema izquierda. Llegó a la época de Macri y con ello la aparición masiva del concepto neoliberal en los medios de comunicación. Macri, a pesar de no ser un presidente conocido por defender las ideas liberales, el distanciamiento ideológico respecto a sus antecesores, llevó a los analistas políticos a tildar sus políticas como liberales o neoliberales. A su vez, la presencia mediática de economistas como Javier Milei ha hecho el concepto neoliberalismo gane cada vez más relevancia. Ahora hablemos de México. En la historia moderna, México comenzó a aplicar medidas neoliberales tras la crisis de 1982 y la intervención del Fondo Monetario Internacional en su economía. En el año 1994 se firma el Contrato de Libre Comercio TELCAM, el cual recogía unas condiciones de comercio entre sus integrantes más flexibles, favoreciendo el comercio entre las diferentes naciones. A partir de este momento, se comienza un proceso de privatización de empresas, reduciendo el número de estas en un 80% aproximadamente. Junto a esto, el Banco de México comenzó a garantizar el control de la oferta monetaria. Ejemplos del neoliberalismo. Se puede explicar multitud de ejemplos relacionados con el neoliberalismo. Cualquier acción dirigida a fomentar la libertad de empresa o la privatización puede ser asociada a este modelo económico, como lo son reducción de ayudas públicas. La reducción de prestaciones concedidas a los ciudadanos puede ser considerada una medida neoliberal. Reducción de los impuestos. Esto supone un menor presupuesto del Estado, por lo que se reducirá su peso en la economía. Privatización. La privatización de determinadas empresas o servicios públicos fomentará la privatización de los factores de producción. Desregulización. Las medidas que suponen una desregulización de los mercados fomentará la libertad de empresas. El neoliberalismo es una teoría económica que defiende el libre mercado y limitar el papel del Estado como la clave para el avance tecnológico y la prosperidad económica. Esta doctrina se caracteriza por confiar en el buen funcionamiento del mercado y desconfiar de la intervención del Estado en la economía o en la esfera privada de los ciudadanos. Los neoliberales abogan por privatizar servicios públicos como la sanidad o la educación y minimizar los impuestos, ya que entienden que al Estado no le corresponde prestar servicios públicos. El resultado de esto es un estado del bienestar reducido, donde se prima el individuo sobre la comunidad. El neoliberalismo. Libertad para competir con las mismas normas, pero no siempre los mismos medios. Este defiende que debe haber igualdad de oportunidades entre los ciudadanos, pero no lo hace en el sentido socialdemócrata, de que todos partan con los mismos medios, sino de que puedan competir en la sociedad y en el mercado con las mismas reglas y leyes. Por tanto, esta doctrina da mucha importancia al Estado de Derecho, que es posible gracias a mecanismos judiciales independientes del Ejecutivo que le obligan a cumplir con unas normas fijas y le impiden cambiarlas a su antojo. La diferencia principal con el liberalismo clásico es que para los neoliberales las libertades civiles, como la libertad de expresión, de información o de reunión, se deben combinar con las económicas. Según ellos, la sociedad tiene una economía de libre mercado, produce las condiciones necesarias para que todos los ciudadanos vivan con dignidad, libres e iguales ante la ley. Argumentan que si existe una brecha de ingresos entre los individuos es la recompensa a quienes con su libertad han logrado mejores resultados. Está perdiendo fuerza el neoliberalismo. El término neoliberalismo fue acuñado en los años 40 por los economistas Ludwig von Mises y Friedrich Hayek de la escuela austriaca, como reacción al keynesianismo, que defiende la intervención del Estado en la economía y se popularizó después de la Segunda Guerra Mundial.
El neoliberalismo realmente cobró fuerza cuando la teoría keynesiana falló en solucionar la crisis del petróleo en 1973. Como alternativa, el estadounidense Milton Friedman presentó la no intervención estatal como única vía para la recuperación económica. La teoría se expandió en los años 80 y 90, cuando el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial empezaron a recomendar las medidas neoliberales para salir de la crisis económica. Estas medidas se recogieron en el llamado Consenso de Washington e incluyen bajadas de impuestos, desregularización del mercado y privatización de los servicios públicos. Los gobiernos del británico Jim Callaghan y el estadounidense Jimmy Carter introdujeron algunos de estos puntos y sus respectivos sucesores, Margaret Thatcher y Ronald Reagan, lideraron el cambio del paradigma al implementar el paquete completo de medidas. Sin embargo, el modelo empezó a cuestionarse décadas después con la crisis del 2008. Desde ese entonces se lo critica por su incapacidad para generar la prosperidad económica que promete y por aumentar la desigualdad entre las clases sociales. Ahora, la economía global está estancada y el reparto de la riqueza mundial es muy desigual. La crisis económica originada por el coronavirus ha acabado de condenar a esta doctrina, pues la pandemia ha forzado a los estados a volver a intervenir en la economía. Prueba de ello son los Estados Unidos o la Unión Europea, donde se han aprobado cuantiosos paquetes de rescate para ayudar a los negocios más afectados y aumentar las prestaciones sociales. O los Países Bajos, donde el gobierno regulará la subida del precio de los alquileres.